7 periodistas extranjeros fueron detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata de los colombianos Leonardo Muñoz y Mauren Barriga, y del reportero español Gonzalo Domínguez, quienes habían llegado a Caracas desde Bogotá el pasado 24 de enero. Además, los reporteros franceses Pierre Caillé y Baptiste Desmonstiers de Quotidien fueron retenidos el martes. Y 2 periodistas chilenos fueron detenidos y luego deportados. La crispación política en Venezuela alcanzó a la prensa extranjera. 2 periodistas franceses, 2 colombianos y un español permanecen detenidos, y 2 chilenos fueron deportados el miércoles, tras pasar 14 horas bajo custodia de las autoridades. 3 reporteros de la agencia española EFE y un motorista a su servicio fueron arrestados el miércoles en Caracas, dijo a la AFP la directora del medio en Venezuela, Mélida Fernández. Se trata de los colombianos Leonardo Muñoz, fotógrafo, y Mauren Barriga, camarógrafa, y del reportero español Gonzalo Domínguez, quienes habían llegado a Caracas desde Bogotá el pasado 24 de enero. Barriga y Domínguez quedaron en poder de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que los esperaban en el hotel donde se hospedaban, indicó Fernández. Fuentes diplomáticas confirmaron por su parte a la AFP que los reporteros franceses Pierre Caillé y Baptiste Desmonstiers, de Quotidien, un popular programa del canal televisivo TMC, fueron retenidos el martes cuando grababan imágenes en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores. Junto con ellos fue detenido Rolando Rodríguez, su productor en el país, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, de Venezuela. Se perdió contacto con ellos cuando cubrían una vigilia en apoyo al presidente Nicolás Maduro, agregó la organización gremial. Es difícil decir más a riesgo de empeorar su situación. Pensamos en ellos, reportó la cuenta en Twitter de Quotidien. Deportados. El martes en la noche también fueron detenidos en las cercanías de Miraflores 2 reporteros del canal público chileno TVN, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, junto con los comunicadores venezolanos Michael Iriarte y Ana Rodríguez, quienes los acompañaban. El gobierno de Maduro ordenó la deportación de Pérez y Barahona tras inexplicables 14 horas de detención, informó el canciller chileno, Roberto Ampuero. Iriarte y Rodríguez fueron previamente liberados. Iriarte dijo que las autoridades alegaron que los reporteros se encontraban en una zona de seguridad. Es lo que hacen las dictaduras. Pisotear libertad de prensa, escribió Ampuero en Twitter. El fotógrafo de EFE fue privado de la libertad cuando se dirigía a cubrir protestas opositoras en el oeste de Caracas. El canciller colombiano, Carlos Olmes Trujillo, rechazó el arresto y pidió su liberación inmediata. Exigimos respeto a la vida de Muñoz, indicó en Twitter. Según EFE, al ingresar por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital, sus colaboradores declararon la labor periodística que iban a realizar. Se los llevaron después de pedirles que recogieran sus cosas y de asegurarnos, a mí y a los abogados de EFE, que íbamos a poder estar con ellos en el SEBIN, cosa que no sucedió porque nos cerraron la reja cuando intentamos seguirlos, relató Fernández. Los agentes adujeron que necesitaban entrevistarlos, añadió. No podrán evitar que el mundo sepa lo que ocurre en Venezuela, expresó Guaidó en Twitter, al compartir un mensaje del presidente chileno, Sebastián Piñera, en el que exigía la inmediata liberación de los reporteros de TVN. Maduro se dice blanco de una permanente campaña internacional para derrocarlo, a la que según él sirven grandes corporaciones mediáticas. 3 periodistas de la agencia EFE, detenidos en Caracas. Se trata de un español y 2 colombianos, que viajaron desde Bogotá para cubrir la crisis de Venezuela. 3 periodistas de la agencia de noticias EFE, un español y 2 colombianos, han sido detenidos junto con un conductor venezolano este miércoles por las autoridades de Venezuela, con lo que se elevan a una decena la cifra de reporteros arrestados en los últimos días, cuando cubrían las protestas en Venezuela. Los detenidos son el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz, la periodista también colombiana Mauren Barriga Vargas, y el español Gonzalo Domínguez Loeda, así como el conductor venezolano José Salas. Los 3 periodistas forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá para cubrir la crisis de Venezuela. El gobierno español ha
rechazado este jueves enérgicamente la detención de los miembros del equipo de FI. En un comunicado, asegura que desde que tuvo conocimiento de la detención, a través de la embajada en Caracas, se están haciendo todas las gestiones necesarias para lograr su liberación a la mayor brevedad. El Consejo de Redacción de la agencia EFE ha exigido asimismo la liberación inmediata de sus compañeros y del chofer. La libertad de información es un derecho fundamental, tal y como defiende la Organización de las Naciones Unidas, y el ejercicio del libre periodismo es indispensable e irrenunciable para el sostenimiento y el desarrollo de la democracia, señala su comunicado. Según periodistas de EFE en Caracas, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, se presentaron anoche en la oficina de la agencia, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Maureen Barriga Vargas, y dijeron que Muñoz había sido detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar, DICSIN. Los agentes de la SEBIN ordenaron a Domínguez y a Barriga que los acompañaran al hotel donde se alojan en la capital venezolana para, según dijeron, recoger sus pertenencias, y se los llevaron detenidos para interrogarles. La directora de EFE en Caracas, Nélida Fernández, siguió junto con un abogado a Domínguez y Barriga para tratar de aclarar la situación ante las autoridades venezolanas y obtener su liberación lo antes posible. El equipo de EFE viajó el pasado 17 de enero a Caracas para ayudar en la cobertura de la crisis venezolana, y al llegar al aeropuerto de Maiquetía se identificaron como periodistas, tras lo cual las autoridades de inteligencia, migración y aduanas les permitieron el ingreso sin restricciones, tras someterlos a varios filtros de seguridad durante casi 3 horas. Sin embargo, esta mañana, cuando el fotógrafo Muñoz se dirigía a cubrir las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en el barrio caraqueño de Petaré, se perdió contacto con él y con el conductor que lo acompañaba, José Salas, de nacionalidad venezolana. Colombia exige la liberación inmediata. Por esa razón, el gobierno de Colombia pidió este miércoles la liberación inmediata de Leonardo Muñoz, a quien hasta hace poco se daba como desaparecido. El gobierno de Colombia rechaza la detención en Venezuela del nacional colombiano Leonardo Muñoz, fotógrafo de la agencia EFE, y exige su liberación inmediata. Exigimos respeto a la vida de nuestro connacional, afirmó el canciller colombiano, Carlos Olmes Trujillo, en Twitter. Cuando viajaron a Caracas, los 3 periodistas de EFE llevaron un billete de avión para regresar a Bogotá el próximo 7 de febrero. Desde el régimen de Nicolás Maduro, se tratado de justificar los incidentes apelando a irregularidades de registro. Maduro captura a 7 periodistas extranjeros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela comunicó que desconoce el paradero de 7 periodistas extranjeros, algunos de la agencia EFE detenidos por SEBIN durante la cobertura de manifestaciones o esperándolos en los hoteles en que se hospedan. SEBIN no deja ni atiende a abogados ni deja verlos. A esta hora, 11:15 p.m., desconocemos el paradero de los reporteros colombianos Leonardo Muñoz y Maureen Barriga, del español Gonzalo Domínguez, de los franceses Pierre Sieyet y Baptiste Desmontiers, el motorista José Salas y 2 periodistas de la agencia EFE y del venezolano Rolando Rodríguez, detenidos entre el 29 y el 30 de enero, publicó el gremio en su cuenta de Twitter. Minutos antes, la agencia española EFE informó en la misma red social de la detención de 3 periodistas suyos en Caracas. Según SNTP, de los 11 trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela en los últimos días, 7 extranjeros y 4 venezolanos, 2 fueron liberados y 2 más, expulsados del país. Los restantes 7, 5 extranjeros y 2 venezolanos, siguen detenidos. En su cuenta de Twitter, el sindicato especifica los nombres y nacionalidades de estos reporteros. Previamente, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, atribuyó las detenciones de algunos periodistas extranjeros al hecho de que habían ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros consulados. Los periodistas entraron en
el aeropuerto declarando que eran periodistas, documentando sus cámaras y material gráfico propio de su trabajo en la aduana. Son falsas las declaraciones del SEBIN, que no deja contactar con los periodistas, ni tan siquiera a los abogados de la agencia EFE. La crisis política en Venezuela alcanzó a la prensa extranjera. 2 periodistas franceses, 2 colombianos y un español permanecen detenidos, y 2 chilenos fueron deportados el miércoles, tras pasar 14 horas bajo custodia de las autoridades. 3 reporteros de la agencia española EFE y un motorista a su servicio fueron arrestados el miércoles 30 de enero en Caracas, dijo a la AFP la directora del medio en Venezuela, Mélida Fernández. Se trata de los colombianos Leonardo Muñoz, fotógrafo, y Mauren Barriga, camarógrafa, y del reportero español Gonzalo Domínguez, quienes habían llegado a Caracas desde Bogotá el pasado 24 de enero. Barriga y Domínguez quedaron en poder de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que los esperaban en el hotel donde se hospedaban, indicó Fernández. Fuentes diplomáticas confirmaron por su parte a la agencia AFP que los reporteros franceses Pierre Caillé y Baptiste Desmonstiers, de Quotidien, un popular programa del canal televisivo TMC, fueron retenidos el martes 29 de enero, cuando grababan imágenes en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores. Junto con ellos fue detenido Rolando Rodríguez, su productor en el país, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, de Venezuela. Se perdió contacto con ellos cuando cubrían una vigilia en apoyo al presidente Nicolás Maduro, agregó la organización gremial. Es difícil decir más a riesgo de empeorar su situación. Pensamos en ellos, reportó la cuenta en Twitter de Quotidien. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.